El aire vacilaba a su alrededor, artistas latinoamericanas y sus poéticas del mundo, surge un poco de algunos elementos que ya aparecen en el título. La primera parte del título, El aire vacilaba a su alrededor, pertenece a un poema de una poeta norteamericana que se llama Bárbara Guest, al cual yo llegué en realidad a través de una artista latinoamericana que es Cecilia Vicuña, una artista chilena. En su libro Y tú, al final, en una coda, Cecilia Vicuña reúne fragmentos de escritores de todo el mundo que a ella le gustan, y allí yo me encontré con este pequeño fragmento de este poema de Bárbara Guest que le daba un sentido muy potente a la idea que yo estaba empezando a trabajar para esta exposición, que tiene que ver con las relaciones entre el cuerpo y el espacio. La segunda parte del título nos habla por un lado del recorte que esta muestra hace, que incluye a 11 artistas latinoamericanas, pero por otro lado nos habla de esta idea de mundo, mundo con mayúscula. Esta idea del mundo con mayúscula viene de Edouard Glissant, un filósofo caribeño, que en los 90 planteó la idea de un todo mundo, todo con mayúscula y mundo con mayúscula. Y este concepto no es un concepto prescriptivo, sino que es un concepto abierto, poroso y fluido que nos invita a mirar y a pensar el mundo de una manera fluida, en cambio constante e interrelacionada. La muestra entonces reúne trabajos de artistas, mujeres, de toda América Latina, que de alguna manera nos proponen diferentes concepciones de esta idea de mundo, de esta idea de totalidad y de esta idea de cambio, pero sobre todo nos proponen distintas relaciones entre cuerpo y el espacio pensado tanto en su forma de paisaje, ¿no?, como una construcción y una mediación entre la cultura y los entornos, pero también como territorio, ¿no?, como una definición en términos de estados-naciones, por ejemplo. Cada una de ellas entonces nos propone una poética, un lenguaje y una materialidad propias para pensar cómo es que nos relacionamos con nuestros entornos. La muestra incluye dos obras comisionadas especialmente para este proyecto. Una de ellas es este dúo de pinturas de Carla Grunauer. Y en estas dos pinturas nos encontramos con los dos términos que organizan la exposición, ¿no?, el cuerpo y el espacio. Cuando yo la invité a Carla para pensar estas obras específicas, le planteé o le propuse esta idea de hacer pinturas de gran formato y le conté un poco cuáles eran estas ideas en torno que se iban a desarrollar en la exposición, y ella me propuso hacer estas dos pinturas que por un lado nos presentan una especie de cuerpo, pero que es un cuerpo que que reconocemos como cuerpo humano, pero al que le están pasando otras cosas más allá de lo que nosotros podemos entender o con lo que nos podemos relacionar como corporalidad. Pasan varias cosas, ¿no?, que empieza como a transformarse, a mutar, pero al mismo tiempo pasa algo con la materialidad que es muy interesante. Carla pinta en estas pinturas, pinta sobre Tyvek, que es una lona industrial, que no es un material tan ácido en el arte, y cuando ella pasa la caña con tinta con la que dibuja sobre este material, el material se abre, ¿no? Las líneas empiezan como a sangrar y a difuminarse. Y eso nos permite empezar a pensar cómo también el cuerpo empieza a perder sus límites. ¿Cómo entonces podemos empezar a pensar el cuerpo humano no como algo cerrado sobre sí mismo, sino abierto y en relación con sus entornos? Este cuerpo es un cuerpo yacente, un cuerpo, como dice Carla, en contemplación, y está enfrentado a otra imagen que es una especie de espacio que el cuerpo contempla. Acá aparece esta otra noción que organiza la exposición, que es la noción de espacio, y en la obra de Carla eso aparece representado como una especie de arquitectura imaginaria que parece medio flotando, ¿no? No es un espacio definido, no es un espacio claro, sino que ambas obras están marcadas por esta indefinición que de alguna manera lo que nos propone o nos ayuda a hacer es, desde esa indefinición, desde no plantearnos una idea cerrada, representacional, poder imaginar otras formas posibles, ¿no? Bueno, ¿cómo sería un espacio en el futuro que no sea un espacio que reconocemos claramente? Carla propone esta especie de arquitectura flotante
que avanza en un devenir hacia un futuro incierto, ¿no? Y que puede asumir una forma diferente de la que podemos imaginar bajo los paradigmas occidentales en los cuales nosotros organizamos nuestra vida. Como parte de este recorrido de artistas contemporáneas, también me pareció importante incorporar una artista que estuviera muy representada en la colección del museo. En cierta manera, para anclar a esta exposición en el espacio que ocupa, que es este museo, con parte de su historia, Mariette Lidis es parte importante de la historia del museo. Y por otro lado, porque justamente Mariette Lidis siempre hizo un uso bastante interesante de la naturaleza o del paisaje en su pintura. En general, su pintura trataba de, por un lado, sus retratos, pero por otro lado, esta pintura que tenía que ver con la identidad, con el género, con pintar ciertas identidades que permanecían en los márgenes. Y en algunas de esas pinturas empezaba a aparecer un rol muy predominante de la naturaleza o del paisaje, no como un fondo, sino más bien incorporada a esa escena, ¿no? Como un personaje más con agencia propia. En esta obra en particular, que es de 1967, es una obra bastante tardía, Mariette lleva eso a una fusión total del cuerpo humano y el cuerpo no humano, en este caso un árbol, ¿no? Nos propone repensar esa autonomía del cuerpo humano y esa idea del paisaje o la naturaleza como un fondo de escena para esas escenas humanas, fusionando, ¿no?, este cuerpo que tiene una parte claramente humana y una parte claramente árbol. Un árbol animado, un árbol que se mueve y que podemos pensar que se mueve hacia un futuro. El recorrido continúa con dos obras de Elena Damiani, una artista de Perú, que trabaja con diferentes elementos de la naturaleza, materiales sobre todo, trabaja mucho con piedras, con metales, pero también trabaja mucho con archivos. Ella es de formación antropóloga y luego estudió Bellas Artes, entonces hace un trabajo bastante exhaustivo de investigación en distintos archivos científicos, especialmente geológicos. Estas dos obras que vemos acá en la sala pertenecen a una serie que se llama Fading Fields, campos desvaneciéndose o desvanecidos, en los cuales trabaja con imágenes de archivo que superpone creando collages y que después imprime sobre seda. La seda es un material muy noble, un material natural, que tiene una cualidad bastante particular cuando se le imprime una imagen. No obtenemos una imagen súper nítida, sino que aparece una imagen un poco traslúcida. Lo que hace Elena es pintar un recuadro negro detrás de la estructura que sostiene la seda, y eso va a tener un efecto de paisaje en movimiento, porque el paisaje va a cambiar a medida que nosotros caminemos por la sala. Cuando vemos el paisaje a través de la estructura sobre una pared blanca, por ejemplo, va a ser mucho menos nítido que cuando lo veamos, caminemos y lo veamos sobre el recuadro negro. Y entonces acá aparecen dos ideas muy interesantes. Una, por un lado, que nos dice, ojo, esto no es un paisaje inerte, inmóvil. Esto está cambiando, está en movimiento constante, está en transformación. Y por otro lado, esta utilización de las imágenes de archivo nos permite pensar el paisaje de otra manera, que es el paisaje como archivo. El paisaje como ese registro de eventos, de situaciones humanas e inhumanas que se van marcando en el espacio y en el territorio y que van contando una historia de un tiempo que nos excede por completo, que es mucho más que humano. Entonces, podemos pensar así estas imágenes como un registro de esos archivos, un archivo del archivo, para pensar esta idea de que nosotros somos habitantes temporarios de este planeta, pero hay una situación y hay una historia que nos excede por completo. La obra de Elena Tejada Herrera toma su título, Las Bambas, de una empresa minera
que hace unos años intentó desplazar a una comunidad indígena y rural de una región para llevar adelante un proyecto extractivista. La obra superpone imágenes de esa región con tomas de cuerpos en gestos de cuidado, o sea, generando gestos de cuidado, y al mismo tiempo un relato de una voz infantil contando el conflicto entre la minera y las comunidades rurales e indígenas. De alguna manera, lo que nos plantea la obra, lo que podemos interpretar es que este acto de resistencia de las comunidades, de cuidado de ellas mismas, pero también de la tierra, es un acto de cuidado. Un acto que excede ciertas categorías que normalmente usamos para pensar nuestra relación con el entorno como un recurso a ser explotado, y que nos propone pensar las formas de utilización de esos entornos y de esos recursos de una manera que exceda el paradigma extractivista, que además tiene un origen colonial. En la muestra hay un conjunto de 4 obras de la artista argentina Mónica Girón, pertenecientes a diferentes series. Esta obra que está tras mío se llama Laguna 5, pertenece a una serie de esculturas tituladas Laguna, que están hechas con cera de abeja y parafina. Representa los diferentes universos de la naturaleza y es una obra que, influenciada como gran parte de la obra de Mónica por su profunda relación con la naturaleza y su infancia en San Carlos de Bariloche. Esta obra está hecha a partir de la sumatoria de capas y capas y capas de cera a través de las cuales Mónica va construyendo estas formas, en las que plantea una especie de reformulación de la relación entre el cuerpo y el espacio, especialmente pensando en las relaciones sociales que surgen o que emergen del territorio, planteando una especie de territorio social. En las obras anteriores de esta serie aparecían algunos rasgos humanos, aparecían ojitos. En esta empiezan a disiparse esos rasgos y empieza a amplificarse esa fusión entre un cuerpo humano y un cuerpo no humano. En este caso podemos pensar este cuerpo no humano como el planeta, el territorio, la tierra, y empiezan a fusionarse de modo tal que crean formas nuevas, ¿no? Proponiéndonos una forma distinta de imaginar estas posibles relaciones, que implican relaciones, sí, de consumo y de utilización, relaciones políticas, sociales y afectivas, pero que también implican una forma de sostenibilidad hacia el futuro. Si Laguna nos propone pensar las relaciones entre cuerpo y espacio, la serie de acuarelas SX, a la cual pertenecen estas 2 obras, nos propone pensar las relaciones entre los cuerpos entre sí. Mónica trabaja desde las energías y pensando también cómo los cuerpos se pueden relacionar, fusionar, abriéndose el uno al otro. Así como veíamos en la obra de Carla Grunauer al comienzo, cómo ese cuerpo se empieza a abrir, en la obra de Mónica también nos encontramos con esa idea de cuerpos que no son separados entre ellos, autónomos e individuales, sino cuerpos que son porosos, que se relacionan, se fusionan, se mezclan, entre los cuales fluye una energía. Fluye una energía que genera nuevas formas también de pensar esas relaciones. En este caso, además, también nos encontramos con que no solo Mónica está desafiando cierto canon biologicista que nos dice que nuestro cuerpo es autónomo y es únicamente humano, sino que también está desafiando ciertos conceptos, ciertos cánones de la pintura en los cuales la figura y el fondo son 2 entes separados. En estas acuarelas, los cuerpos que se están relacionando y fusionando entre sí, o al menos están empezando a intercambiar energías y materialidades, también empiezan a difuminarse hacia este fondo. Parecen flotar. Si en la obra de Carla Grunauer encontramos un cuerpo yacente, cercano a la tierra, al piso, las obras de
En estas obras de Mónica nos encontramos con cuerpos que quizás se elevan, son más leves, ¿no? Son más etéreos, donde nos encontramos con ciertos flujos que permiten que esos cuerpos empiecen a perder peso de alguna manera y empiecen a ser mucho más libres de relacionarse y de mezclarse entre ellos. Otra de las obras que comisionamos especialmente para esta exposición es la obra de Nacha Canvas, Mi último pedazo de la torta. La obra de Nacha se mueve siempre en el límite, en varios límites, en el límite entre la representación y la abstracción. No sabemos bien si es una forma abstracta o es una forma orgánica. Se mueve también en el límite entre lo orgánico y lo industrial, pero también entre lo distópico y lo utópico, ¿no? Entre un escenario un poco apocalíptico en los cuales utiliza terminaciones que parecen desérticas, ¿no? Que parecen un poco agotadas, pero al mismo tiempo las contrapone con un uso del color que tiene que ver con, por un lado, una especie de oposición a esa idea distópica, en la cual nos permite imaginar que quizás hay una forma de imaginar futuros posibles que están encarnados en otras materialidades y en otros imaginarios que no son los que nos proponen las culturas actuales. Pero por otro lado también nos permite, a partir de esta ambigüedad, ¿no? De no ser nunca ni una cosa ni la otra y de no encasillarse o no quedarse quieta en una sola categoría, empezar a pensar por fuera de las categorías que conocemos, por fuera de los binomios que nos ofrece nuestra cultura occidental. Es una obra que es bastante abierta, que es difícil un poco de encasillar o de interpretar como algo muy específico, pero que de alguna manera nos empuja, nos pone una imagen delante para, así como el cuerpo árbol de Mariette Lidis avanza hacia un futuro, de alguna manera podemos pensar la obra de Nacha como un paisaje o una huella del presente en el futuro, ¿no? Cómo la acción del hombre en el presente puede marcar nuestros entornos y nuestros espacios en el futuro. Si la obra de Nacha Canvas nos propone de alguna manera una materialización de un espacio mental imaginario, la obra de Carla Zaccanini, que está atrás mío, es literalmente la materialización de un espacio interno en un espacio externo. Esta obra fue hecha aquí mismo en las salas del museo por la artista, que utilizó una técnica inspirada en técnicas paleolíticas que utilizaban una forma de soplado de los pigmentos sobre las piedras para remarcar, para generar una especie de stencil, ¿no? Ponían la mano y luego soplaban el pigmento y generaban una imagen recortada. Inspirada en esa técnica, pero también en su legado del arte moderno brasilero, Carla es argentina, pero vivió muchísimo tiempo en Brasil, se inspira en la obra de Antonio Díaz, que lleva el nombre de esta misma obra, Cualquier tierra es mi tierra o Cualquier lugar es mi tierra, para repensar una serie de obras de Antonio Díaz que proponía en los años 70, en plena dictadura, unas grillas cartográficas que de alguna manera organizaban el espacio. Zaccanini toma esa idea, pero en vez de generar un espacio organizado, nos propone pensar esta materialización de un espacio interno en el espacio externo que nos remite también a un espacio exterior, ¿no? Encontramos una relación de espacio interno y espacio exterior, cosmos, como unas imágenes que representan cierta idea de galaxia. De alguna manera, si la obra de Elena Damiani nos propone pensarnos en un tiempo que es más que humano y que nos excede, estas obras también nos posicionan corporalmente en un espacio inabarcable, ¿no? Un espacio exterior que es inabarcable, pero que al mismo tiempo es el resultado de una acción corporal y de una herramienta, mediado por una herramienta, realizado por la artista. Nos encontramos entonces con una progresión de estas imágenes de pequeñas galaxias que se van de alguna manera difuminando. La primera imagen es más concentrada porque la artista se para a una distancia determinada del papel y sopla. Encontramos un centro más concentrado y una dispersión. Luego se da un paso al costado, pero también un paso atrás, acentuando esa relación del cuerpo con el espacio.
Y así progresivamente hasta llegar a la última obra en la cual ese núcleo más duro y más concentrado se disipa por completo y nos encontramos con una difuminación de ese espacio y de esa relación cuerpo-espacio, espacio interior, espacio exterior. La obra de la artista mexicana Anabel Castro es una continuación de una obra previa en la cual ella viaja a la ciudad de Okinawa, en Bolivia, y registra paisajes sonoros de la ciudad. Estos paisajes sonoros están compuestos por testimonios, relatos de los habitantes de Ciudad Okinawa, que son en su gran mayoría descendientes de japoneses, de la diáspora japonesa en Bolivia, y personas nativas de Bolivia. Los relatos de estas personas tienen que ver además con la ubicación de plantas nativas en la ciudad. Anabel recorre la ciudad capturando estos testimonios, generando una especie de cartografía, de mapa de la ciudad a través de las voces de las personas, a través del sonido de la ciudad y de la ubicación de estas plantas. En ese sentido, entonces, la obra nos propone dos elementos distintos pero que se relacionan. Por un lado, nos permite pensar el paisaje no solo como algo material, visual, sino en su cualidad sonora. Cómo se construye el espacio a través del sonido y no solamente como solemos pensarlo a través de los objetos materiales que nos rodean. Por otro lado, nos permite o nos ofrece una herramienta distinta para mapear una ciudad, ¿no? Una cartografía distinta que no es la cartografía visual, que es una abstracción de la visualidad y de la imaginación, sino que nos propone mapear a través de las personas, los cuerpos y su relación con las plantas. En su serie Trujillo del Perú, la artista argentina Gala Berger retoma las ilustraciones realizadas para el libro conocido como Trujillo del Perú, de finales del siglo XVIII, realizado encomendado por la corona española, que lo que proponía era una especie de mapa visual universalista del virreinato del Perú. El libro Trujillo del Perú releva o recopila imágenes de fauna, flora y objetos culturales de todo el virreinato del Perú en unos libros que finalmente se envían a España y que hacen una especie de construcción del espacio del virreinato, una construcción visual de ese virreinato, ¿no? Como una construcción del mundo. Esto es parte de una investigación larga que hace Gala de cómo las imágenes, su circulación, generan representaciones distintas del mundo. Entonces lo que hace Gala es tomar estas imágenes, aislarlas del libro, reproducirlas a veces en impresión sobre tela y a veces en acuarela, y recomponerlas en un nuevo formato, de alguna manera reapropiándose de esas imágenes y poniendo una distancia a esa apropiación originaria, una resistencia a la forma de apropiación de la corona española sobre el territorio peruano. Es un gesto sutil y un gesto poético que nos propone repensar ese espacio que fue concebido a través de la colonización y llevarlo a una materialidad etérea, blanda, porosa y maleable. Ella está trabajando en esta serie sobre telas, ¿no? Como un material mucho más móvil, manipulable, flexible, poroso, en el cual podemos entonces empezar a reconstruir bajo nuevas ideas este espacio o esta concepción del espacio que heredamos de la colonización. Seba Calfuqueo es una artista chilena, mapuche, que trabaja mucho en torno a su herencia cultural. En esta serie de obras en particular, que se llama Espora, que es parte de una fotoperformance, lo que hace es proponernos o encarnar una forma mucho más vital de relacionarnos con el entorno. Esta serie de fotos fueron tomadas en un territorio en la Araucanía, una región devastada originalmente por la colonia, pero actualmente también por la agroindustria. Es una zona que ha sido increíblemente deforestada. Estas obras están realizadas en
un terreno que la familia de Seba ha conservado, en el cual la fauna y la flora nativa han recuperado cierta vitalidad y en los que Seba nos propone un acercamiento ya corporal y más literal con el territorio. Retoma acá algunos principios de su cultura que tienen que ver con una relación con el territorio y con lo no humano en general, que es una relación más horizontal y una relación recíproca, que en vez de proponernos una idea extractivista del territorio, de los recursos naturales, nos propone una relación en la cual esos recursos fluyen entre humanos e inhumanos, una forma sustentable o sostenible de vincularnos y de existir o de habitar el planeta. La obra de la brasilera Ana Vaz, titulada Miren bien las montañas o Mira bien las montañas, es una especie de poema visual que entrelaza imágenes de dos territorios devastados por el extractivismo, por la minería. Dos territorios completamente distintos. Y de alguna manera Vaz lo que hace es retratar como si fueran personajes a estas dos regiones. Por un lado, Minas Gerais, en Brasil, históricamente una región de minería de oro y metales durante la colonia, y Nord-Pas-de-Calais, que fue una región donde se extrajo el carbón que permitió la industrialización de Francia. Ambas regiones fueron devastadas por la minería, pero hoy en día han tenido un devenir completamente distinto. En Nord-Pas-de-Calais es patrimonio universal declarado por UNESCO, es un espacio que celebra ese momento de industrialización de la nación francesa y propone un paradigma de pensamiento que celebra esa forma o esa idea de progreso de la modernidad, ¿no? En ese inicio de la modernidad. En Minas Gerais, en cambio, nos encontramos con imágenes de una tierra devastada, de una cáscara vacía, ¿no? De montañas vacías de las cuales se ha extraído todos los metales, y una vez que esos metales se agotaron, la región fue abandonada para reconvertirse luego en una ciudad cafetera. Hoy en día sigue siendo un espacio de minería donde se extraen metales, en el cual la supervivencia de las comunidades está mucho más en riesgo que en regiones como Nord-Pas-de-Calais, donde eso ha sido reconvertido en un sitio turístico.